Ponente es el doctor Luis Basas. ¿Dónde estás, Luis? Ah, vale. El doctor Luis Basas fue profesor mío, maestro mío durante mi residencia. Él es jefe de laboratorio de seminología y embriología de la Fundación Puigvert y adjunto del servicio de andrología de la Fundación Puigvert. Y como decía, fue mi maestro o uno de mis maestros durante la época de residente y sigue siendo mi maestro porque cuando el doctor Basas habla, lo mejor que uno puede hacer es escucharlo porque seguro que va a aprender algo. Y estoy seguro que hoy vamos a aprender respecto del tema del que nos va a hablar, que tiene así un título un poco como de Buscando la arca perdida, pero es Buscando causas ocultas de la infertilidad masculina. Luis, adelante. Al intro del... És aquesta? Sí. Vols dir a l'intro del... O pels anells de... No, d'aquí a l'intro, sí. I aquí tens el ratolí. Vale. Vale, pues sí, buscando, porque, claro, en la vida profesional y en los intereses sobre cuestiones de investigación, me ha interesado buscar biomarcadores, indicadores, sobre todo en los últimos años, ¿no? Que complementen los déficits que hay en el diagnóstico seminológico clásico, ¿no? Anteriormente estaba más obsesionado en buscar, digamos, causas, todas las causas de infertilidad, y yo creo que este objetivo quizá es demasiado ambicioso, de manera que basta con intentar buscar herramientas útiles, y esto ya sería mucho. Por lo tanto, pretendo explicar un poco por qué tenemos que buscar nuevos marcadores sobre causas conocidas y desconocidas de infertilidad masculina. Bueno, un brevísimo repaso de las pruebas funcionales, de lo que hay por lo menos, el interés que ha despertado en mí los marcadores, los biomarcadores moleculares y intentar ver hacia dónde deberían ir las políticas asistenciales para integrar todo esto en algo útil, ¿no? Sabemos de los límites en la capacidad diagnóstica de los seminogramas clásicos y de los parámetros convencionales, y sabemos que en este sentido, para diagnosticar la infertilidad, quiero decir, la infertilidad masculina, y sabemos además que la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto, digamos, los grandes grupos de presión o el establishment científico no ayuda precisamente a mejorar esto. Los valores de referencia tendrán sus razones, por supuesto, pero los valores de referencia en las sucesivas ediciones del Manual de la OMS, como saben muy bien ustedes, y aquí lo muestro, han ido disminuyendo, de manera que a partir del 2010, pues especialmente la morfología, pero en todos ellos hay una reducción de lo que se considera el límite inferior de referencia para individuos fértiles. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que siendo el seminograma una prueba diagnóstica de cribado, porque es la primera que se hace, esperaríamos una alta sensibilidad, por lo tanto que diagnosticara el mayor número posible de infértiles, aunque luego muchos de estos no fueran infértiles y por tanto fuera poco específica. Bueno, ya buscaríamos otras técnicas más específicas para confirmar o descartar.
Pues bien, ya empezamos mal, porque resulta que el seminograma es poco sensible para diagnosticar infertilidad, y esto es debido, pues intuitivamente lo vemos, a que hay otras causas de infertilidad, lógicamente, aparte de la masculina, porque es una entidad, digamos, más complicada. Y por lo tanto nos encontramos que los valores de un valor determinado, el que sea, el parámetro seminal que quiera, en un infértil y en un fértil se solapan mucho. Esto es desgraciadamente lo que ocurre. En una curva ROC encontraríamos esto. Pues bien, tenemos un valor de referencia, límite inferior de normalidad, situado aquí en A, y tenemos su punto correspondiente de sensibilidad y especificidad en esta curva ROC. Si decidimos bajar el valor de referencia a B, lo que hacemos es perder sensibilidad, todavía más de la que ya teníamos. Por lo tanto, el problema es que, estando los límites de referencia basados en la distribución de fértiles e infértiles, pues no se encuentra de entrada que no están relacionados con los cambios en la biología o la patología, sino simplemente en distribución de poblaciones. Y luego vemos que la reducción de los umbrales, o sea, los límites de referencia, inferior en este caso, no hay superior, porque no se considera relevante, pues disminuye la sensibilidad, y de hecho lo que hace es, en un contexto donde la primera prueba es el seminograma, puede ser la última, y por lo tanto, cuando es normal, a este señor ya no le quiero ver más porque es normal, adiós. Y se queda sin, digamos, beneficiarse de otros estudios diagnósticos. Claro, bien, esta es la situación actual. Por lo tanto, como mínimo, deberíamos intentar buscar lo más que podamos en cuanto a cuáles son las propiedades, qué es lo que dota a un espermatozoide de su capacidad funcionante, más allá de los parámetros clásicos seminales. Y bueno, hay muchas cosas. Hay proteínas nucleares, tiene que estar intacta la cromatina, no tienen que estar degenerando o en apoptosis, tienen que tener un nivel justo de actividad reactiva de oxígeno, ni poco ni mucho. El acrosoma tiene que funcionar correctamente, el glicocálix, o sea, las moléculas que están en la membrana y que interaccionan con el medio y con el ovocito y el cúmulo, tienen que estar en condiciones. El complemento cromosómico tiene que ser normal, la morfología, con lo que significa también, y hay otros factores seguramente que todavía no conocemos, ¿no? Por tanto, todo ello tiene que estar conjuntado. Entonces, un biomarcador ideal que nos dé información útil, ¿cómo debería ser? Bueno, debería ser fácil, sencillo de analizar de entrada, reproducible, por tanto, algo que en un laboratorio estándar de andrología pudiera ser realizado. Debería ser coste efectivo, por lo tanto, ¿no? Preciso y reproducible. Por tanto, que el análisis en sí tuviera buenas características metrológicas, digamos, dentro de lo que es el análisis, no fuera muy variable o difícil de reproducir o de estandarizar. Exhaustivo. Esto quiere decir que debería aportar el máximo de información posible, idealmente sobre varias condiciones simultáneamente. Pero bueno, claro, esto es difícil, porque un espermatozoide hace muchas cosas, y mirarlo todo a la vez se entiende que es muy ambicioso. Pero bueno, lo más exhaustivo posible. Relacionado con variables clínicas robustas, y dando información independiente. Por lo tanto, no relacionada con variables ya conocidas. Esto es importante, porque, fíjense, la concentración espermática nos da una información X. Pero si nosotros miramos la movilidad de este mismo individuo, desde el mismo semen, veremos que hay una elevada correlación con la concentración, de un coeficiente de correlación de 0,4, 0,5, 0,6. Por lo tanto, nos está diciendo lo mismo, o bastante de lo mismo, la movilidad
y la concentración en la mayoría de los pacientes, ¿no? De forma global. Hay casos excepcionales, pero lo normal es que se correlacionen mucho. Y si miramos la morfología, bueno, por lo mismo. Por lo tanto, ¿qué debería dar como información una nueva variable, un nuevo biomarcador? Pues algo que no tenga nada que ver con lo otro. Porque si se correlaciona mucho con lo que ya conocemos, la movilidad, la concentración, pues nos está diciendo lo mismo. ¿Para qué quiero un nuevo biomarcador carísimo o lo que sea, cuando haciendo la movilidad ya tengo bastante? Esto es barato y sencillo. Por lo tanto, tiene que dar información independiente, ¿eh? Y nueva, por lo tanto. Bueno, aquí está una lista, ni mucho menos pretendo explicar esto con detalle, pero que sepan que esta inquietud, de buscar pruebas funcionales que nos expliquen qué hace el espermatozoide y cómo funciona, pues esta inquietud existe desde hace mucho tiempo y ha dado lugar al desarrollo de muchísimas pruebas funcionales. Los parámetros similares avanzados, una serie de bioensayos, empezando por el test postcoital, que fíjense que esto ya empezó el año 1911, ¿no? Con el test de Hunter, la prueba del test de hámster, etc. O sea, toda una serie de pruebas que han venido y muchas de ellas se han ido. Aquí a la derecha algunas pruebas más modernas, ¿no? Algunas de las cuales se siguen utilizando, por supuesto, pues la generación de radicales libres de oxígeno, la fragmentación, tinciones especiales, receptores de ácido hialurónico se utilizan y tienen aplicación, etc. En fin, aquí tengo varias de ellas, ¿no? Dentro de lo que hay ya conocido, yo creo que despierta últimamente un nuevo interés el análisis de la medición del estrés oxidativo. Esto es una prueba que existe desde hace ya algunos años, cualitativa, sencilla, fácil de hacer, que nos permite no solo desde el punto de vista colorimétrico medir la cantidad total de formación de formazán a partir de un colorante, un azul, que en presencia del oxígeno toma un tono pues parduzco, y cambia la coloración del semen total, sino que además uno puede ver dónde se tiñe, qué partes del espermatozoide acumulan más cantidad de especies reactivas. Es útil, yo creo que es una cosa a tener en cuenta porque puede aportar propuestas de tratamiento posible, nuevas pruebas diagnósticas, estudiar infección, presencia de causas de radicales libres, posibles tratamientos médicos, etc., ¿no? Otra forma de medición que ha aparecido últimamente, en forma de aparato que mide esto de una forma cuantitativa, lo que mide es el potencial óxido reductor, de manera que lo que da esta máquina, en la cual se pone una gotita de semen en un electrodo, mide el equilibrio entre elementos reductores y oxidativos y está dando pues la misma información. Hay trabajos recientes que están saliendo respecto a esto y bueno, es una posible forma de complementar la sospecha de daño oxidativo de una manera objetiva. Ahí que vemos que en los individuos con una fragmentación de DNA baja tenemos unos valores de referencia, unos valores de parámetros similares. La movilidad es más, la movilidad es más alta y el potencial oxidorreductor es más bajo, claramente, que en los casos donde hay una fragmentación de DNA alta, significando que hay un nexo de unión entre daño en el DNA y las causas que lo producen, que serían estas, bueno, entre otras, ¿no? Por lo tanto, la utilización de pruebas diagnósticas
ya existentes o pues no está agotada. Yo creo que tiene su utilidad. Otra cosa que se puede hacer con los marcadores y con las pruebas funcionales disponibles, que ya conocemos, es combinarlas. Uno combina varias pruebas y tiene más información que puede tener utilidad. Aquí, por ejemplo, vemos este trabajo de Boncina, donde dice, el título lo dice, pues por esto lo he puesto en original, que, es muy asertivo, que la combinación de medir la fragmentación del DNA y el potencial de membrana mitocondrial es mejor para predecir la fertilidad natural, la fecundación natural, que los parámetros seminales, y pues defiende esta combinación. Algo sencillo, algo que existen, ambos parámetros los conocemos. Entonces aquí pues explican que usando los valores seminales clásicos basados en la OMS, tienen un odds ratio de 1,84 para diagnosticar, para predecir la aparición de embarazo espontáneo, ¿no? Mientras que los mismos pacientes, utilizando los valores normales de su propia población, que es distinto de los parámetros de la OMS, aumenta a un ratio de 3, y utilizando las pruebas funcionales citadas, esta combinación de fragmentación y potencial de membrana, pues tienen un ratio de 8, con lo cual es mucho más útil. Bueno, es una propuesta, yo creo que es interesante, y seguramente en algún momento ciertas combinaciones ganarán la partida a la hora de proponerse como estándar o como rutinarias dentro de los protocolos, las guidelines de análisis, estudio, diagnóstico. Otra cosa, por ejemplo, aquí, combinando la vitalidad, la fragmentación más el túnel, vitalidad más fragmentación. Esto es algo que se tiende a hacer en ya bastantes laboratorios andrológicos, y además metiéndole, digamos, la selección por gradientes de densidad, pues se ve que cuando en aquellos pacientes en los que aumenta la fragmentación de espermatozoides vivos, o sea, aumenta después del gradiente, no empeora, aumenta, no mejora, sino que aumenta. Estos tienen una tasa de gestación con reproducción asistida, con fecundación in vitro convencional, baja, tasa de gestación 17%, mientras que en aquellos individuos donde disminuye, pues sube a un 34%, es más elevada. Por tanto, son 3 pruebas que se combinan, y esto no es difícil de hacer, lo pueden hacer los laboratorios, y por tanto tiene información pronóstica. En este caso no es diagnóstica, pero es pronóstica, que es útil. Ahora bien, los biomarcadores moleculares, el último grito de la tecnología, lo que está de moda, lo más guay y lo que vendrá en el futuro, pues serían los basados en la transcriptómica, transcripción de RNA mensajero. Los espermatozoides tienen, como remanente seguramente de lo que les venía cuando se fabricaron, o quizás sirvan para algo más, no sé, lo acaban de explicar ahora, la función de los RNAs en el ovocito, en el embrión temprano. Hay microRNAs y RNAs de pequeño tamaño que también tienen una función, sobre todo en el estado epigenético. Está la proteómica, donde tú puedes estudiar una serie de proteínas, grandes cantidades de proteínas en ciertas situaciones, mediante técnicas que ahora mismo están muy desarrolladas. Está la metabolómica, que quizá va un poco más despacio, y están otras técnicas pues más difíciles de evaluar, más complicadas, por lo menos para entender para mí, como la microespectrometría de Raman y el CLAS, etcétera, ¿no? Dentro de esto yo creo que hay cosas que pueden ser útiles para, no para diagnosticar, sino para encontrar un marcador, algo que te sea útil. No hace falta saber cuál era la causa de la espermatogénesis deficiente o de la fallo de la fecundación. Si tú encuentras algo que te sea útil, pues lo usas y tal. Y en este sentido, pues por ejemplo,
el grupo del Hospital Clínic lleva años trabajando en esto y esto es un ejemplo de cómo se podría desarrollar un kit, ¿no? Tú miras pacientes astenotospermicos, se hace un análisis proteómico, se buscan las proteínas que se expresan diferencialmente en los normales y en los astenotospermicos, escoges una, fabricas un anticuerpo, como en este caso, pues por ejemplo aquí la clusterina, que era conocida ya, y entonces en los individuos que son astenotospermicos ven que se expresa la clusterina, cuando en los controles no. Bueno, pues esto se podría utilizar. La cuestión es que es mejor si mirar la movilidad o mirar la clusterina. Bueno, a lo mejor hay que tener una cierta perspectiva y buscar aquello que es más difícil de diagnosticar. ¿Qué es lo más difícil de diagnosticar? Bueno, los fallos de fecundación o los fracasos. Y en este sentido hay trabajos relativamente recientes y hay más que esto no pretende ser exhaustivo, donde el análisis diferencial del proteoma, en rojo las infraexpuestas y en verde las sobreexpuestas, esto es una electroforesis de 2 dimensiones, con 2 poblaciones de muestras, de controles y de pacientes, entonces pues unas están teñidas con un colorante y otros con otro, esto es una técnica habitual, y pues se ve que hay un grupo de proteínas identificadas en individuos que tienen espermatozoides que no fecundan, ¿no? Aquí 2 artículos, uno del grupo del Hospital Clínic, Rubén Azpiazu, y luego otro de un grupo francés, ¿no? Fíjense que en realidad causas de fallo desconocido de fecundación o de fracaso, ¿no? O de fracaso de la reproducción humana masculina con un semen normal, que sepamos por qué, solo hay esta. Solo se ha descrito un solo gen que sepamos seguro que produce por sí solo en individuos con semen normal fallo de fecundación total. Y tiene todo el sentido del mundo, pues las mutaciones que afectan a la producción de la fosfolipasa CZ1, ¿no? Que es la responsable principal de la activación de los ovocitos. Hay un par de trabajos, este es el último, donde se describe en una familia donde hay 2 hermanos, P1 y P2, que tienen semen normal,